¿Seguimos en Código Político? Sí, seguimos. En el estudio está, les habíamos dicho, Manuel Garrido. Hoy es diputado, antes fue fiscal. Fue, desde que yo tenga memoria por lo menos, uno de los tipos que más activamente, desde adentro del Estado, porque ser diputado es estar en el Estado, ser fiscal es estar en el Estado, desde adentro del Estado luchó contra la corrupción, la impunidad. Con él vamos a repasar un poquito ese ranking que pone a la Argentina en un lugar tan desagradable, un ranking global que pone a la Argentina en el puesto 92 entre los 97 países considerados para medir la impunidad política. Estamos mal. ¿Cómo estamos? Roberti, gracias por venir. Venega, lo mismo. ¿Cómo estamos en términos de, yo digo, estamos mal en impunidad, ¿cómo estamos en términos de salario, paritaria? ¿Cuándo se empieza a conversar esto? ¿Cuándo para la corrida de los precios? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, está difícil, estamos en una situación muy difícil, comprometida, porque el otro día habíamos hecho una revisión de qué es lo que realmente deberíamos salir a pedir como aumento paritario, y uno hablaba de un 30%. Bueno, hoy ya, después de lo que pasó en el día de hoy, ya creo que el 30% es poco. Pero también tenemos que ser muy responsables, ¿no? Porque yo creo que el país no está en condiciones de tirar mucho de la piola, ¿no? Tenemos un gobierno que, no analiza lo que está pasando. Parece ser que hablamos de cualquier cosa y no de lo que realmente tenemos que hablar, que es precisamente la economía, la pobreza. Acá hay más de 12 millones de pobres, los jubilados. ¿Cómo mucho? Pregunto, No digo la estadística oficial que dice que... No, hay más de 12 millones de pobres. ¿Sí? Tenemos 12 millones de pobres, los jubilados con salarios paupérrimos. El desempleo que hay, este plan que sacó la presidenta, que lo anunció ayer con bombos y platillos, este es un tema que si hay ni es porque no hay trabajo en primer lugar, y otro porque no hay padres que puedan pagar los estudios de sus hijos. Si no, esos chicos, si tuvieran un padre que tuviera poder adquisitivo en el salario, estaría pagando el estudio de sus hijos, ¿no? Roberti, a ver, Venegas está, lo dijimos, está participando en la conducción de la CGT de Moyano. Usted está en la CGT de Caló, que uno dice la CGT Balcarce, la oficialista, qué sé yo. Pero resulta que alguna gente de la CGT de Caló estuvo en la reunión de Mar del Plata con Moyano Barrionuevo, y usted ¿estuvo o no estuvo? No estuvo. No, pero quisiera decir una cosa. Dígalo. Integro la CGT que conduce Caló, pero la agenda que tenemos en el movimiento sindical, es muy parecida, como lo dijo usted hace un rato, es bastante parecida, ¿no? Nosotros aquí tenemos un problema muy severo. Yo creo que el gobierno quizás leyó mal, o posiblemente se lo asesoraron mal cuando la cuestión del movimiento obrero terminó después direccionada en varias centrales obreras. Yo creo que dividir y atomizar y no tener un liderazgo claro de representación frente a los trabajadores como el que ejercitamos nosotros fue un grave error del gobierno. En primer lugar, porque yo creo que el gobierno alentó ese tipo de fractura. Me da la impresión que la segunda cuestión, que es no atender la cuestión de la inflación, haberla negado durante mucho tiempo, hoy se está transformando quizás en la madre de todos los problemas. El gobierno tiene un problema realmente muy importante en lo estructural, está gastando mucho más de lo que recauda, tiene un déficit fiscal importante, el gobierno le da a la maquinita, emite continuamente. Entonces, esas señales evidentemente retroalimentan la inflación. El día 18 de diciembre se convocó, y parcialmente, a los sectores sociales, porque también hay que decirlo, no se convocó a todos los sectores sociales, a una reunión en la cual se iba a hablar de precios cuidados o articulados o vigilados, y se puso en práctica el 3 de enero. Yo, la verdad, primero debo decir que nunca confié en los acuerdos de precios, me parece que no son realmente serios, no es un programa antiinflacionario. Pero además darle un hándicap de 2 o 3 semanas me pareció que es homologar o legitimar lo que terminó pasando, eso lo dijimos acá, el acuerdo de precio cuando se puso en marcha validó todo lo que había aumentado, de que se dijo, che, van a congelar los precios. Bueno, entonces la pregunta ahora es, y a la luz inclusive de la situación cambiaria, las cosas que están pasando ahora con el movimiento del dólar, porque pareciera que eso está lejos de nosotros. En realidad no está lejos de nosotros, porque los insumos y todo va a empezar a tener movimiento en función de la disparada del dólar. ¿Y qué dólar? El dólar este de 13, el dólar de 8. En realidad tenemos una situación muy, muy difícil.
Lo único que yo no quisiera, y creo que lo va a compartir obviamente todo el mundo sindical, es que no terminemos los trabajadores siendo prisioneros de un relato y nosotros teniendo que pagar la fiesta, porque en realidad lo único que resta ahora es que le pongan un corsé a las paritarias, porque la inflación está disparada, la situación social se va a poner realmente difícil. ¿Cuál va a ser la actitud del movimiento sindical? Nosotros vamos a ir a discutir los números que hacen a la inflación, y la inflación está, si está a 4 o 5 puntos y arrancamos el año, no hace falta hacer mucha matemática, es una inflación realmente muy alta. Me da la impresión inclusive que no resiste un análisis de discusión anual, único. Te están hablando de, yo he escuchado y he escuchado al jefe de gabinete decir no, esto no, paritaria cada 3 meses no se puede hacer, paritaria cada 6 tampoco. Tampoco se puede tener 35% de inflación en un país serio, ¿no? Que junto con Venezuela son los 2 países más altos de la región. Me parece que aquí tiene que haber un programa antiinflacionario real, tiene que haber una política que ponga el acento y la cuestión en lo social y en lo económico, y si hubiera ese tipo de gestos del gobierno, a mí me parece que nosotros deberíamos mirarlo y en consecuencia poner el acento. Lo que no podemos hacer, bajo ningún punto de vista, los dirigentes gremiales, es primero desatender la cuestión social. Representamos a la gente, y la gente la está pasando mal, la va a pasar peor. Todavía además tenemos el coletazo de las obras sociales, que ni siquiera las podemos manejar con nuestro propio fondo, porque tenemos los problemas que ya se conocen. Entonces yo creo que esta realidad, estos condimentos de estas realidades hacen que estemos un poquito peor todos los días. Un poquito peor todos los días. Menega, y esto, a ver, decía Roberti, me parece que dice bien, la lista de reclamos de los sindicatos son todos iguales. En la CGT de acá, la de allá, la de Luisito Barrio Nuevo, la CTA, son todos los mismos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Se va a unificar el movimiento obrero? ¿Va a haber la famosa unidad en la acción para reclamar esto? Totalmente. No sé si en la acción o la unidad total. Nosotros creo que pensamos todos igual y ha llegado el momento de asumir responsabilidades acá. El general Perón decía, con los dirigentes a la cabeza o la cabeza a los dirigentes. Yo creo que todos los dirigentes tenemos que ponernos de acuerdo, desandar algunos caminos que por ahí se han andado y saber que de la mejor forma que podemos defender a los trabajadores, los intereses de los trabajadores, activo y pasivo, porque están los jubilados también, es unificándonos. Yo creo que la CGT ha demostrado en distintas etapas del país el poder que tiene, pero tiene que tener poder unificándose. Nosotros lo hemos demostrado en las dictaduras militares y en los gobiernos democráticos. Tenemos que acordarnos de Saúl Usbaldini, de José Ignacio Rucci, en tiempos de la dictadura militar y después en la democracia. Nosotros, creo ahora se va a cumplir 30 años de cuando tuvimos que pelear contra la ley, ¿no es cierto?, Mucci. Tenemos que acordarnos también que el movimiento obrero, los 13 paros no fueron por aumento salarial, eran porque querían modificar leyes que atentaban directamente contra los trabajadores. Pero así como dice Roberti, creo que todos pensamos igual, y que el otro día en Mar del Plata hubo muy buena reunión, hubo, como dice usted, Julio, gente de la CGT que también estaba en la CGT Caló, que fue la UTA, la fraternidad, y estamos conversando todo acá. No es que esto se ha hecho de casualidad, se está conversando para unificar a la Confederación General del Trabajo. Y creo que esa es la tarea que nos tenemos que dar los trabajadores, porque si la unificamos no solamente podemos defender a los trabajadores, sino también al país. Roberto, usted dice, vamos a ver, usted dice, estamos cada día un poquito peor, ¿no? Me decía recién. Y dice, esperemos que el gobierno entienda cómo hacer estas cosas. ¿El gobierno usted lo ve propenso a entender o propenso a cerrarse, y que va a ver, el sindicalismo va a tratar de hacerle entender de alguna manera? En realidad, si me dejo guiar por los espejos que observo diariamente, da la sensación de que no es un gobierno que tenga otras marchas. La única marcha es para adelante y errar o acertar, según sea, todos los días. Uno aspira a que no sea así, por eso a veces cuando el jefe de gabinete dice algunas cosas, uno le parece que no, que se las mandan a decir en todo caso, ¿no? Yo creo que en realidad el gobierno debe salir del encierro, tiene que discutir la política, y la política social y la política económica la tiene que discutir. Ha demostrado que no ha encontrado el rumbo del gobierno. Hay un colapso, y esto nos toca a nosotros directamente, un colapso energético indisimulable, y que esto obviamente ya no se va a poder parar este año. Hemos votado en el Parlamento importar energía
por costos astronómicos y eso no va a alcanzar porque inclusive con la disparada del dólar aún vamos a tener que pagar nuevos precios, porque cuando uno hace la devaluación, como se decía recién, y apunta a algunos segmentos del mercado, también tiene que empezar en otros segmentos. En el tema de la cosecha que estaban hablando, los productores van a liquidar con $1.08, pero los productores que van a comprar y los insumos y las maquinarias, ¿a qué precio la van a pagar? Se las van a cobrar a 13 pesos por dólar, ¿no es cierto?, con las maquinarias. Entonces, me parece que todo ese movimiento de precios que se va a producir va a retroalimentar la inflación. El gobierno generando diálogo, y con esto concluyo, generando diálogo y la posibilidad de poder sentar en una mesa a los distintos actores sin importar si el relato se afecta un poco, en realidad creo que va a salvar los 2 años que le quedan y fundamentalmente le va a dar una imagen al país de responsabilidad y discusión. Si esto no pasara, el gobierno se va a aislar y la cosa creo que se va a poner, como dije recién, un poquito peor cada día. La última, Venegas. Te dice, la CGT se reunifica y atrás de eso viene un plan de lucha, ¿o no es automático una cosa atrás de otra? No puede ser automática. Yo creo que la CGT tiene que unificarse y hablar. Tenemos que hablar con los industriales, con el sector de la producción. Nosotros tenemos, qué sé yo, un potencial a desarrollar inmenso, pero como dice Roberti, hay que hablar, hay que sentar a todos en una mesa. Este gobierno siempre ha sentado a los que realmente ha querido sentar él, no a los que tendría que haber sentado. Yo digo, para licuar esta inflación que hay, en vez de la consigna del gobierno, que es recaudar, recaudar y recaudar, debería ser producir, producir y producir. Nosotros tenemos para producir, para llenar las góndolas, bajar los precios de los alimentos, produciendo, haciendo poner todo este potencial que tiene el país en marcha. Pero bueno, está en el gobierno es el que tiene que, bueno, no voy a decir un golpe de timón porque por ahí dicen que estoy pidiendo un golpe, pero tendría que dar un golpe de timón y poner el país en marcha con políticas de Estado. El gobierno es el que tiene que convocar a la producción, a todos los actores, ¿no?, para salir de este modelo que dicen ellos, que lo siguen profundizando. Venegas, muchas gracias. Lo mismo, Roberti, por habernos acompañado. Gracias. Uno tiene la impresión que con dirigentes sindicales este año vamos a tener que hablar muchísimo y traerlos acá para escuchar cómo va el termómetro día a día. Gracias a los dos, en serio. Gracias, Nosotros venimos en un par de minutitos, nos espera Manuel Garrido, vamos a hablar de impunidad política en la Argentina.